Sí, cómo no. Si fuera a definir qué es una personalidad narcisista, es uno de los trastornos de personalidad, un trastorno psiquiátrico más espectaculares y severos que una persona puede sufrir y experimentar. Básicamente, esto es un hombre o una mujer que sufre un profundo declive en su autoestima, una persona muy insegura, una persona con traumas en lo que se refiere a vínculos, a dinámicas de conexión a nivel de las relaciones, que generalmente viene desde la niñez, ¿verdad? Desde el plano de la infancia. Y por lo tanto, al no poder reconciliarse, poder conectar con esa fragilidad a nivel de sus emociones, a nivel de sus limitaciones relacionales, construye una identidad falsa. O sea, en otras palabras, el narcisista o la narcisista busca desesperadamente relaciones, pero con ausencia de compromiso, ausencia de vínculos, ausencia de conexión. Por lo tanto, este tipo de dinámica relacional es muy depredadora en las relaciones porque la personalidad narcisista, tanto fémina como varón, busca a través de la relación controlar a la otra parte, busca cómo explotar recursos tanto afectivos, sexuales, económicos, religiosos, relacionales, hasta que consume la existencia de su víctima, sea hombre o sea mujer, y en muchas ocasiones lleva a que vaya, ¿verdad?, continuamente brincando de relación en relación. Es muy posible que una personalidad narcisista tenga una relación formal y múltiples relaciones satélites simultáneamente, porque no creen ni tampoco pueden generar lo que se llama un vínculo de exclusividad, ¿verdad?, una conexión íntima. Por lo tanto, es una de las relaciones más destructivas a nivel, ¿verdad?, sentimental, a nivel psicológica, que una persona puede sufrir. Y lamentablemente vemos este patrón de trastorno psicológico, trastorno psiquiátrico en ascenso. Cada año que pasa son más los casos reportados, ¿verdad?, tanto de hombres como mujeres que explotan relacionalmente a sus víctimas y por lo tanto dejan muchas personas traumadas, arruinadas psicológicamente, arruinadas socialmente, porque no solamente, ¿verdad?, consumen la relación de la pareja, sino también que destruyen la reputación y la identidad de la persona. Técnicamente pueden incurrir en lo que se llamaría conductas criminales. Uh-huh. Gracias por ese resumen. Y ahora vamos al tema. ¿Por qué personas se sienten atraídas por este tipo de personas narcisistas? Muy bien. Sí, ese es el tema que quería entonces compartir en el día de hoy. ¿Por qué hay tantos hombres y mujeres que se quedan atraídos, fascinados, cautivados por la personalidad narcisista? Como bien mencioné, la personalidad narcisista opera bajo, ¿verdad?, una proyección de grandiosidad. ¿Qué significa esto? Es muy común que una persona narcisista en una relación de pareja, lo primero que trata de hacer es el bombardeo amoroso. En inglés se le conoce como love bombing, que significa te doy muchas atenciones, te doy un posicionamiento privilegiado, soy muy detallista en cuanto a lo que es afecto, afirmaciones de cariño, compromete mucho lo que es el sentido de exclusividad y lealtad como pantalla, como apariencia, pero es con el único propósito de poder enganchar emocionalmente no a su pareja, sino a su víctima. Así que, como esta es la estrategia tradicional de la personalidad narcisista, no todo hombre, no toda mujer cae cautivo a esta estrategia, pero hay una comunidad. Hay una población que son bien vulnerables a este tipo de atención, por no decir asalto psicológico, y son las personas que llevan heridas no sanadas. Las personas con heridas no sanadas tienen un historial a nivel psicológico emocional de abandono, por ejemplo. Han sufrido rechazo, heridas de rechazo relacional o de traición,
o luchan con problemas de autoestima, que se desvalorizan. Y por lo tanto, cuando sufren estas heridas y la persona no ha tenido la oportunidad de hacer higiene, que significa cerrar esas controversias del alma, lamentablemente usted proyecta esa vulnerabilidad a nivel de su lenguaje corporal. Usted proyecta esa vulnerabilidad en la manera como se comporta. Usted proyecta esa vulnerabilidad en las cosas que usted habla. Usted inclusive proyecta esa debilidad y fragilidad en la ausencia de límites y fronteras relacionales que usted ejerce. El narcisista o la narcisista detecta inmediatamente esta ausencia de seguridad en la persona y es por eso que sin conocerte, es por eso sin tener mucha data o información de quién eres tú o de tu trasfondo, nada más con la interacción y leer tu lenguaje no verbal, por eso hay una parte muy intuitiva en estas relaciones. El narcisista comienza a identificarte y comienza entonces a nutrir esos vacíos que usted tiene o usted sufre que no ha atendido, pero de manera estratégica. Cuando digo de manera estratégica, es como previamente mencioné, con la intención de engancharte emocionalmente. Enganche emocional significa que sin yo haber conocido a la persona, me enamoro de la persona. Sin haber tenido la oportunidad de evaluar su personalidad, sus valores y su carácter, ¿verdad? Particularmente en episodios de estrés, ya me siento ilusionada, me siento involucrado y esto es lo peor que una persona, una víctima pudiera sufrir, sea con un narcisista o ningún narcisista, usted enamorarse o involucrarse emocionalmente con alguien que no conoce. Por eso yo soy muy cauteloso con las personas que dicen amor a primera vista, porque muchas veces ese concepto de amor a primera vista, lo que realmente psicológicamente la persona está evidenciando es, estoy conectando a esa persona con una experiencia de mi pasado, sea con la figura materna, figura paterna, una relación previa porque no la conoces. O sea, hay un enganche psicológico sin haber conocido a la persona. Así que las personas con heridas relacionales, las personas con crisis en la identidad, en la estima, son el primer plato preferido de las personas con trastornos narcisistas. ¿Por qué? Son personas vulnerables. Así que por eso personas con baja autoestima, necesidad de validación, necesidad de reconocimiento, que todos tenemos esa necesidad, pero particularmente las personas que no tienen esas fronteras o no tienen esa estima básica saludable, muchas veces se tornan mendigantes, se tornan complacientes. Esto es lo que lleva a que la personalidad narcisista lo secuestre emocionalmente cuando detecta que esto puede pasar en un mes, 2 meses como mucho, cuando ven que tienen la persona segura, por no decir la víctima, emocionalmente atrapada en la relación, entonces el narcisista o la narcisista se quita la máscara. Y ahí comienzan las demandas y las agresiones psicológicas. ¿Por qué tú te vistes de esa manera? ¿Por qué tú te comportas de esa manera? ¿Por qué tú le hablas a esa persona? Lo que antes era amor incondicional, ahora es celos y control. Ahora es manipulación. Ahora son faltas continuas de respeto hacia la persona, hacia la víctima. Peor aún, la narcisista o el narcisista comienza a aislar a su pareja del resto de su círculo social o familiar. ¿Para qué? Para no quedar descubierto. Si resulta que hay una filtración del conflicto que el narcisista sufre en la relación con su víctima, el narcisista o la narcisista busca inmediatamente cómo desprestigiar a la víctima. O sea, la víctima es la persona culpable, ella es la que me incita, él es el que miente, él es una careta, una máscara pública, pero en realidad es otra cosa. O sea, busca por las redes sociales, busca a nivel social y familiar cómo desprestigiarla o desprestigiarlo para debilitar sus fronteras y así mantenerlo cautivo. Entiendan esto, que muchas personas víctimas que se sienten atraídas a los narcisistas se sienten atraídos porque la falta de seguridad que ellos sufren o que no han podido construir, la buscan, la toman prestada de esa pareja.
Cuando entonces descubren que no hay ningún tipo de seguridad, no hay ningún tipo de compromiso real en esa pareja, ya es muy tarde para poder zafarse de la relación. Vas a encontrar, Esteban, que hay muchas víctimas que saben, están conscientes, han visto las banderas rojas, saben que la relación no le conviene, saben que la relación no proviene de Dios, aunque le hayan dicho lo contrario, se dan cuenta que están bajo una, ¿verdad? Una dinámica de maltrato verbal, maltrato psicológico, maltrato económico, explotación sexual, porque los narcisistas, tanto hombres como mujeres, sufren de adicciones sexuales, no importa si son creyentes o no. Y entonces para la persona poder salir se le hace bien difícil porque está muy embargada en culpa por haberme involucrado en una relación que no me convenía, en vergüenza porque queda la persona desprestigiada públicamente y socialmente, y peor aún, interpreta después del bombardeo amoroso: ¿quién se va a fijar en mí como esta persona se ha fijado? Nadie se va a interesar de mi persona. Por lo tanto, la persona persiste en la relación con la falsa esperanza de que algún día su agresora o su agresor va a cambiar. Cuando pasa este tipo de relación, ¿verdad? Que la víctima ya está dentro de una relación que esa persona es narcisista, puede pasar que esa persona se adapte al narcisista de tal forma que no se dé cuenta que es narcisista. ¿Eso puede ocurrir? Sí, eso en traumatología se le llama asimilación. La víctima, ¿verdad? Sea varón, masculino, sea fémina, porque quiero, ¿verdad?, alertar. Históricamente la tendencia era que este trastorno es más prevalente en los hombres, pero según ha pasado los tiempos y las décadas, hay un ascenso vertiginoso también del trastorno narcisista en féminas también. Solo que la fémina narcisista es más sutil en su acercamiento, en el caso del varón es más punitivo. Así que regresando a tu pregunta, muchas veces la víctima se adapta a ese patrón. ¿Por qué? Porque, como mencioné, se siente la víctima acorralada por la culpa. O sea, en otras palabras, tengo coraje, porque aun viendo yo las banderas rojas, mis valores mismos me dicen: esta relación no me conviene, o este trato irrespetuoso se supone que yo no lo tolero, no se lo tolero a nadie, porque yo se lo tolero a esta persona. Y van descubriendo que al haber permitido y tolerado esas agresiones, esa, ¿verdad?, esa ausencia de posicionamiento, ese desprestigio continuo y no establecer fronteras, se cultiva lo que se llama un estado de impotencia en la víctima. Por eso es que usted va a encontrar que hay muchas víctimas que se les hace muy difícil poder salir de la relación, aunque psicológicamente están conscientes de que no les conviene, porque hay un secuestro emocional, hay lo que se llama un vínculo traumático activo operando en la relación. Y es por eso que en algunas ocasiones muchas de estas relaciones necesitan intervención de las autoridades, ¿verdad?, a nivel legislativas, a nivel judicial, porque están muy cargadas de maltrato. Muchas veces este tipo de relación la persona logra escapar no por sí misma, sino porque la personalidad narcisista la sustituye, la desplaza o la reemplaza por otra pareja nueva. Recuerde lo que advertí: los narcisistas por tendencia no son exclusivos, no pueden tener una relación pública y ya tienen 2 o 3 relaciones corriendo en trámite para hacer transición. Y lo más peor de todo esto, Esteban, es que la narcisista o el narcisista nunca abandona sus relaciones previas. Siempre mantiene algún puente vigente por si acaso necesita volver a esa relación, poder nuevamente recapitular en ese tipo de agresión. Y es por eso que usted ve que los narcisistas muchas veces necesitan contacto cero, tanto a nivel de tus fronteras como a nivel judicial, porque son muy compulsivos, son muy obsesivos en poder recuperar la relación con falsas promesas para continuar el segundo, tercer episodio de explotación.
Doctor, ¿cuánto de esto ocurre? De cada 10 parejas o relaciones, basado en su experiencia, ¿cuántos podrían estar pasando por esto? Y esto, ¿verdad? La estadística que te voy a compartir puede ser subjetiva porque es basado, ¿verdad? Como me consultaste en mi experiencia, pero podemos decir de cada 10 relaciones de pareja o de matrimonio, 3 de ellas están muy dominadas por personalidades narcisistas. Las otras 6 o 7 muchas veces ya experimentan retos convencionales como cualquier relación lo experimenta, pero como le mencioné, una relación, sea de pareja, sentimental o de matrimonio con una personalidad narcisista, no es una relación convencional, es un secuestro, es una agresión, es un crimen relacional. E inclusive yo soy de los proponentes que en algún momento tiene que haber algún tipo de legislación, no solamente para proteger a las víctimas de este tipo de agresión y acoso, sino también de concientizar a lo que es la sociedad emergente, nuestros jóvenes que se van levantando, porque nuevamente advierto, esta tendencia va en ascenso, que muchas veces es muy alarmante. Bueno, doctor, pregunta, ¿podemos decir que una persona narcisista realmente no tiene ningún tipo de empatía o vamos a bajarlo un poquito, o tiene poca empatía, por ponerlo más suavecito, ¿verdad? Y le cuesta realmente ponerse en lugar del otro? Sí, psiquiátricamente hablando, basado, ¿verdad?, en los estudios clínicos, los narcisistas, una característica que, ¿verdad?, tienen ausente es la empatía. Obviamente, ellos utilizan el mecanismo empático para poder cautivar emocionalmente a sus víctimas, pero el que tengan un mecanismo, una táctica empática, que es como decimos, ¿verdad?, en la calle por ahí, dormirte a los 3 segundos, Exacto. es más una estrategia para lograr lo que es su, ¿verdad?, su meta, que es poder secuestrar emocionalmente a sus víctimas. Pero los narcisistas no tienen empatía, no pueden tener empatía, porque si te das cuenta, el trastorno es muy egocentrado. La herida, el trauma del narcisista es un niño, una niña traumada, la cual se siente con estima bien pobre, y entonces en vez de manejarlo honestamente, lo que hace es, ¿verdad?, destruir y buscar asimilar en las relaciones lo que le falta sin involucración.